Radio Fe Latina presenta A la Luz de la Palabra, un encuentro con el Evangelio del domingo. Miguel Carreras reflexiona y Fabián Gómez pregunta. Y juntos nos preparamos para la fiesta litúrgica. En la iglesia nos falta el milagro de Pentecostés. En muchas misas no se produce ese movimiento en común. La iglesia no parece ser la salvaguardia de la libertad y el valor. Pero en medio de una iglesia a menudo dormida, puedes hallar manifestaciones del Espíritu. Hay lugares en donde la tierra tiembla, donde ocurren señales y milagros. Confía en que el Espíritu Santo también podrá poner tu comunidad en movimiento, que también allí las personas encontrarán cura para sus heridas y experimentarán libertad interior. Tal vez el Espíritu Santo desea hoy a través de ti unir a las personas, liberarlas y sanarlas. ¿Cuáles son los dones que Dios te ha otorgado? ¿Y cuál de estos muchos dones te caracteriza más? Cada don también es una misión. Te guía a la vida, pero también te faculta para consolar y ser útil a los demás, tal como lo dice San Pablo. Si has encontrado tu talento particular, vívelo, aplícalo para ti y para las personas. Despliega en tu don tus características personales y de esa forma sirve a tus semejantes. Está atento a dónde necesitan las personas de ti y de tus dones. Y confía en el Espíritu Santo, quien en el momento preciso te otorgará el don, reconfortará a las personas, las animará y las llenará de nueva vida. De esta manera, entonces, nos presentamos una vez más frente al auditorio de esta radio Fe Latina para comenzar a compartir junto a todos ustedes este semanal espacio a la luz de la palabra, para poder profundizar, para poder hacer un alto en los quehaceres cotidianos y adentrarnos en lo que es verdaderamente importante, al menos es importante, es necesario, es urgente, es vital para la vida del cristiano, del creyente, del hombre y de la mujer de fe, como lo es el mensaje que trae consigo cada liturgia dominical, cada palabra del Señor, que siempre, aunque parezca en ocasiones distante, y que siempre, aunque aparezca en muchos aspectos lejanos, siempre y todas y cada una de las lecturas y de las relecturas tiene un mensaje que tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a descifrarlos por aquella pregunta del ABC: ¿qué tienes hoy, Señor, para mí? ¿Qué tienes hoy, Señor, para decirme? En este caso llegamos al 24 de octubre y vamos promediando, vamos cerrando este mes de las misiones, mes del Santo Rosario, en donde esta semana vivimos en el calendario de la fe, en el santoral nuestro de cada día. Tuvimos presentes el lunes 18 a San Lucas Evangelista, este jueves 21 a San Hilarión, este viernes 22 de octubre, nada más y nada menos que a San Juan Pablo II, cerrando este sábado 23 con el recordatorio, con la presencia, con la memoria, para marcarnos el camino de la santidad y en la santidad de San Juan de Capistrano. Todos son modelos que tenemos, no para verlos allá lejos, sino para acercarlos a nuestra vida y tratar de emularlos, tratar de imitarlos en el camino de la santidad, un camino que en muchos aspectos nos parece que no es
para nosotros, y sin embargo lo es, por tarea nuestra y por don del Señor. Al fin y al cabo, aunque en estos tiempos poco se hable en el mundo diario, en las noticias y los noticieros de los periódicos de cada día, aunque se ignore y pase completamente desapercibido y pareciera ser escrito en lengua extranjera, el vocabulario y el camino de la santidad es el ideal de todo hombre y de toda mujer, cristiano, cristiana, creyente, que quiere seguir a Cristo. Seguramente es un don, el de la santidad, y a nosotros nos corresponde la tarea para llevar adelante ese don. Nos está convocando, pues, a la luz de la palabra desde Radio Fe Latina, este domingo 24 de octubre de este año 2021, 30º domingo durante el año, donde la liturgia nos va a proponer el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Después llegaron a Jericó. Cuando Jesús salía de allí acompañado de sus discípulos y de una gran multitud, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba sentado junto al camino. Al enterarse de que pasaba Jesús, el Nazareno, se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten piedad de mí. Jesús se detuvo y dijo: Llámenlo. Entonces llamaron al ciego y dijeron: Ánimo, levántate, él te llama. Y el ciego, arrojando su manto, se puso de pie de un salto y fue hacia él. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Le respondió: Maestro, que yo pueda ver. Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Enseguida comenzó a ver y lo siguió por el camino. Esto que acabamos de compartir, esto es palabra de Dios, pertenece al Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Es el texto que la liturgia nos está proponiendo para este 30º domingo durante el año, domingo 24 de octubre de este año 2021. Sobre este texto va a ser las consideraciones oportunas, apropiadas, mesuradas, reflexivas y profundas, del mismo modo que desinteresada y con alegría, el señor Miguel Carreras. Miguel, una vez más, un gusto encontrarnos desde Radio Fe Latina para compartir este encuentro semanal a la luz de la palabra. ¿Cómo va? Bienvenido. Va muy bien, Fabián, y gracias. Gracias por tu recepción realmente, siempre tan amistosa, tan cercana, tan cristiana, realmente. Vos sabés que muy interesante, por supuesto, como siempre, el Evangelio que vamos a considerar, pero estaba reparando un poquito en tu introducción, a propósito de lo que comentaba respecto de los dones. Todos los cristianos, lo sabemos, el Señor nos ha enviado el Espíritu Santo, ha resucitado, ha ascendido, ha ido al Padre, se ha unido a la plenitud de la gloria con la misma gloria que tenía en el principio, mucho antes que el mundo fuese, por supuesto. Y desde la gloria del Padre nos envía el Espíritu Santo, Dios en nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros reparte dones, y vos hacías alusión a esos dones. Y todos los cristianos recibimos 3 dones que llamamos virtudes infusas, dones teologales: fe, esperanza y caridad. Esto todos los cristianos para, digamos, edificación propia. El Señor nos edifica, el Señor nos hace crecer
Es todo lo que hace el Señor en nosotros es para recuperarnos para la vida, la plenitud y para la gloria en esa vida, que es finalmente la construcción que hace nosotros, a los cuales nos quita de la postración del pecado y de la muerte en que estamos y nos lleva a la consumación de la perfecta imagen y semejanza de Dios. La fe. Andamos por fe. Tenemos la esperanza cierta mediante el amor de Dios derramado en nuestros corazones y volcado por nosotros en nuestros vínculos con el prójimo, de que alcanzaremos finalmente la estatura espiritual que el Señor ha establecido desde el principio para todos sus hijos. Pero aparte de estos dones teologales, así llamados teológicamente por lo menos, también recibimos de parte del Espíritu Santo lo que se llama también carismas. Serían dones particulares, y son diversos dones, y cada uno recibe un don especial, sí, sin duda. Ahora, así como decimos también que los dones, las virtudes teologales son para la propia edificación espiritual, así también los carismas, los dones particulares, son para usarlos en función de la edificación mediante el amor de nuestro prójimo. Hay quien tiene el don de profecía, hay quien tiene el don de lenguas, el don de servicio, el don de, producir signos, producir milagros, el don de apostólico, el don de maestros. Son distintos dones. Cada uno los descubre, como he dicho, el Espíritu Santo descubre en cada uno de nosotros esos dones, y el uso cristiano de los mismos y en función del amor que derrama Dios en nosotros en beneficio del otro por parte nuestra, hace que seamos útiles al cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Somos todos hermanos y por lo tanto queremos crecer todos juntos en un solo y mismo cuerpo, que es el cuerpo del Señor, que es la Iglesia de Dios, para que esta Iglesia se muestre rica en todos los aspectos en que a ella acudimos. Entonces encontramos en esta Iglesia, en este cuerpo de Cristo, toda la riqueza de Dios, que Dios participa y comparte con nosotros, y lo hace de esta manera y de muchas otras, por supuesto. Ahora, por ejemplo, como vamos a hacer Fabián, vos y yo, como hacemos todos los domingos del calendario litúrgico, este evangelio que pertenece al domingo de hoy. Vamos a ver entonces algunos aspectos de esta lectura que muchas veces seguramente nos han pasado inadvertidos, que no hemos reparado suficientemente. Ahora podemos hacerlo, vamos a hacerlo seguramente, y vamos a ver, como de costumbre, lo que siempre advertimos en la palabra santa de nuestro Dios: la riqueza que tiene, esa riqueza inagotable, esa riqueza que satisface plena y consumadamente todo ese apetito espiritual que tenemos y que va creciendo a medida que vamos probando y comprobando la riqueza, el sabor de esta palabra, que realmente es un alimento incomparable, realmente es alimento de la vida y para la vida. Pues acaba. Sí. Miguel, en algún momento afirmaste: todos los cristianos recibimos dones. ¿Puede algún hermano o hermana oyente llegado de cualquier lugar del mundo, gracias a la virtud de la web, de internet, que está sintonizando esta radio Fe Latina, decir: pero Señor, yo no he recibido ningún don, por la esquina de mi vida pasaron de largo los dones? ¿Puede alguno tener la sensación que no ha recibido ningún don, Miguel? No, vos sabés que Dios es generoso para con todos, y a cada uno de nosotros ve aquello que nosotros no vemos en el otro. Y justamente a propósito de la vista espiritual, vamos a considerar el Evangelio del día de hoy. Fíjate vos que hay una expresión que muchas veces yo la he repetido, Fabián, vos sos testigo, porque me llama poderosamente la atención. Jesús lo miró y lo vio. Claro, una cosa es mirar y otra cosa es ver. Se puede mirar sin ver, o sin ver realmente
en la magnitud en que ve el Señor, que ve plenitud en nosotros, todo aquello que solamente Él puede ver porque lo hace con la mirada de Dios. Bien, en nosotros muchas veces están esos dones. Ahora uno diría, estamos un poco también, ¿cómo se diría? Estamos un poquito despistados, ¿no es cierto? No advertimos esos dones y de pronto lo podemos hacer imprevistamente cuando lo ejercemos y nos damos cuenta y decimos, bueno, mira vos, antes no me daba cuenta. Y sin embargo estaba en nosotros la posibilidad, y era una posibilidad nueva de la cual no tenemos experiencia consciente, que venía de parte de Dios, que nos había dado esa posibilidad, ese carisma, ese don particular para su ejercicio. Y muchas veces hacemos, sí, uso del don que tenemos, pero a veces lo hacemos inadvertidamente. Pero sin embargo, lo que de Dios procede no se pierde, y no se pierde en nosotros. Lo único que requiere de nosotros es que mantengamos una coherencia, una conducta, ¿no es cierto?, digna de lo que requiere el Señor cuando nos da algo, que todo lo hace por su gracia y desde su amor, para que en nosotros finalmente quede conscientemente advertido aquello que Él nos da, para que lo usemos siempre en función de nuestra relación con el otro. La relación fundante es la relación del amor, y desde ese amor multiplicidad de dones, matices y todas aquellas cosas que son necesarias para que en el caso oportuno y preciso lo ejerzamos en función de la utilidad que como servidores, este es el reino del servicio, debemos prestar al otro. Así que quedémonos tranquilos, todos tenemos. Dios, uno dirá, bueno, a algunos le da más, teniendo en cuenta la lectura que hicimos en uno de los días de esta semana. Al que se le dio mucho, mucho se le da demandado. Al que se le dio poco, poco le será pedido. Y el Señor sabe, el Señor es justo y da la medida justa. Nosotros evaluamos como poco o mucho, lo que en Dios no existe como diferencia. Dios da lo que necesitamos, ni más ni menos, y lo que necesitamos es la vida, y todo que es necesario para la vida que nos otorga, por su gracia siempre, regalando todo, regalándose Él a nosotros, finalmente como lo hace en Cristo Jesús. Esto respecto de los dones, Fabián, lo hemos comentado tantas veces, ¿no es cierto?, en otras oportunidades, y bueno, es recordar que estas cosas que el Señor nos enseña durante años, las hemos estado comentando, y es bueno repetirlo, y repetirlo durante todo el curso de la vida cristiana, y vivirlo naturalmente, que es la manera de saberlo, de conocerlo, de compartirlo y finalmente de ser lo que el Señor busca finalmente, la utilidad en el amor, esa utilidad que es para el Señor lo que a nosotros le servirá de... Todo le sirve, por supuesto, pero para establecer ese juicio que finalmente nos pondrá en el lugar que corresponde. El que Dios ha establecido es el de la vida, y bueno, seamos entonces condignos con esa conducta que Dios asume para con sus hijos, el amor plenísimo siempre, y bueno, también seamos solidarios y compañeros en la conducta que debemos desarrollar para ser finalmente dignos, servidores, embajadores de todo lo que Dios hace por nosotros y en nosotros para nuestra relación con el otro. Bien, seguramente debe haber algún hermano, alguna hermana oyente a la cual le habrá llamado esta referencia a lo que mencionabas hace instantes, ¿no? Jesús lo miró y lo vio. Sí. ¿Sí? Ahora bien, alguien que por ahí está en un momento de zozobra, alguien que nos puede estar escuchando y está en un momento crítico, de crisis, de tristeza, de tanta angustia, de esta angustia que hay incertidumbre que nos rodea a todos y cada uno de nosotros, puede estar casi como temblando y diciendo, bueno, pero a mí Dios no me dio, a mí Dios no me ve. Lo puede estar diciendo
diciendo? ¿O esta es una sobreactuación en esto que a nosotros nos toca preguntar y vos traer la savia de las respuestas de la sabiduría de vida cristiana como tenés vos, Miguel? ¿Puede ser una sobreactuación de una pregunta impertinente? ¿O podemos estar en presencia de algún hermano o alguna hermana que está diciendo, pero Dios a mí no me dio, o me miró y no me dio? Algo así como un dejo de queja por sentirse como abandonado o abandonada. ¿Puede ser esto, Miguel? Y mira, puede ser, y de modo tal que muchas personas están en esa situación que vos planteás, Fabián. Muchas personas dicen, sí, pero a mí con todo lo que me pasó, no me vengan a decir que Dios está pendiente de mí, porque a mí me pasó esto y aquello, y nunca nadie me ayudó. Y sin embargo me dejaron solo, cosa que ocurre frecuentemente con el ser humano en el seno de su grupo familiar, en el seno de su pueblo, de su tarea general como trabajo, etcétera. Puede ser. Entonces hay un poco la culpa, digamos, le echamos la culpa a Dios, fíjate. Y esto viene del principio del hombre sobre el planeta, como quien diría, ¿no? Fíjate la excusa adámica. Siempre recaemos en Adán porque ahí es donde comienza aquello que llamamos el pecado original, ¿no es cierto? ¿Qué dice Adán cuando Dios le reprocha el haberlo desobedecido? De modo que comiste del árbol del cual yo te prohibí. ¿Qué dice Adán? La mujer que tú me diste. Le echa la culpa al otro. ¿Te das cuenta? La culpa tuya comí de ese árbol. Claro, porque en el fondo le echa la culpa a Dios. Porque la mujer que tú me diste. Entonces ella me hizo caer, yo caí, pero la mujer me la diste vos. Y ahora me venís a reprochar. Y uno cree muchas veces que situaciones cotidianas, temporales, que nos acontecen, que no nos gustan, y que en realidad no le gustaría a nadie, sí, porque hay cosas que son lamentablemente muy desdichadas, que nos acontecen, sí, nosotros decimos, pero si Dios fuera justo no permitiría esto. Sí, es un argumento muy humano que se nos ocurre con extrema frecuencia, Fabián, y que también lo proclamamos cuando no tenemos, como quien dice, excusa válida, como para tratar de indagar y ser honestos en un posible juicio a propósito de buscar una causa real por la cual nos acontecen ciertas cosas. Habitualmente no reconocemos propias culpas, Habitualmente el otro es el depositario de nuestra acusación y de nuestro juicio adverso. Y ese ya de por sí y en principio es la principal falla que tenemos. Y Dios no se deja sin testimonio, Fabián, y no se deja en nosotros sin su testimonio, y lo va a hacer ver y lo muestra de diversas maneras, de múltiples formas. A veces no lo vemos, a veces no queremos verlo, a veces somos ciegos espirituales. Y partiendo de esta afirmación, que es precisamente el tema que vamos a ver en el Evangelio de hoy, Fabián, nuestra ceguera, claro, uno diría, es una ceguera física, es una ceguera que requiere la presencia de un oftalmólogo, no, es una ceguera que requiere una presencia mucho mayor. Es una ceguera, como siempre decimos en el nivel del análisis que hacemos de la palabra de Dios, una ceguera espiritual. Fíjate vos, miramos y no vemos, pero no solamente porque seamos desde el punto de vista físico ciegos, sino desde el punto de vista mayor, espiritual, definitivo. No vemos lo que Dios nos muestra. El Señor miró y vio. ¿Quién se lo mostró? El hombre Jesús, Dios hecho hombre. ¿Se lo muestra el Padre? Sí. Lo ve en Dios, lo ve porque Dios está en él. Y no lo vemos muchas veces nosotros, no vemos las cosas como Dios las muestra, porque todavía nosotros estamos parcial o totalmente ajenos a Dios. Pero Dios
no escatima, Dios agota los recursos y finalmente en nosotros hace lo que viene a hacer. Y lo hace. Si nuestra negativa es permanente, es persistente, bueno, entonces en nosotros estará la culpa definitiva. Pero a priori jamás Dios nos acusa. No vino a juzgar, en Cristo Jesús vino a salvar. Y esto es lo que viene a hacer y está haciendo en cada uno de nosotros. Seamos colaboradores también, ¿no? Y ahí pasamos entonces a ser ya testigos de la operación de Dios y a darnos cuenta que Dios no deja de estar, que está igual en mí que en el otro y que la culpa es absolutamente mía porque el Señor me está mirando, me está viendo y yo estoy mirando para otro lado. ¿Y qué estoy viendo cuando miro para otro lado? Y estoy viendo algo que no es lo que Dios muestra. Entonces no estoy viendo la realidad que solamente Dios la muestra y que es mi realidad. Bueno, la mirada atenta, los sentidos atentos, los sentidos espirituales los abre el Señor. Mantengámoslos abiertos y entonces vamos a oír, vamos a ver, vamos a gustar, vamos a caminar. Y vamos a hacer todo aquello que no podemos mientras nos quedamos obstinadamente en esta culpa que establecemos respecto de conducta de otros, respecto de la relación con nosotros. Asumamos la propia culpa, Fabián, la propia dificultad. A partir de ahí, el reconocimiento de la falta, del propio pecado, dicho así en términos más teológicos. Admitamos, sí, y ya empezamos mejor entonces. Empezamos por reconocer, sí. Digo, has hecho hincapié, has puesto de manifiesto en diferentes ocasiones de la charla. Usted está escuchando al señor Miguel Carreras de Radio Fe Latina en este espacio, La Luz de la Palabra, explicar, comentarnos con detenimiento el Evangelio de este próximo domingo, según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Has hecho hincapié a lo largo de la charla, decíamos, Miguel, del término la ceguera espiritual, lo espiritual, la mirada espiritual, ¿sí? Nuestra postura espiritual. ¿Hacia dónde nos querés llevar? ¿Cómo es esto de lo espiritual? Lo espiritual excede lo humano. Todos lo tenemos, unos sí, otros no. ¿Hacia dónde vas con lo espiritual? Lo espiritual es lo contrario de lo material y nosotros somos hombres, somos carne, somos materia. ¿Hacia dónde apunta, señor Miguel Carreras, con lo espiritual, la mirada espiritual, digamos, porque diera la sensación como que haces un distingo? Miro con mis ojos y por ahí veo ciertas y determinadas cosas, o hasta cierto punto, que es la capacidad que el ojo, que las lentes, que los anteojos nos permiten percibir. Ahora, lo espiritual me parece que excede este marco. Sí, bien decís vos, Fabián. Fíjate vos, el hombre es cuerpo, alma y espíritu, decimos siempre, ¿no es cierto? Y la salud que nos trae el Señor, el médico de las almas, decimos habitualmente, porque que en realidad es el médico de los cuerpos, es el médico espiritual. Vos fíjate que Pedro y Pablo muchas veces comentando, y a propósito de la resurrección, por ahí Pedro nos dice, nuestro Señor, a la verdad muerto en la carne, mas hecho vivo en el espíritu. Dice Jesús en el capítulo 3 también, creo que es del Evangelio Juánico, la carne nada aprovecha, mis palabras son espíritu y son vida. Uno podría decir, ¿está en contra del espíritu de la carne? No, para nada, al contrario. Lo que busca el espíritu es recuperar esa relación armónica que Dios hace. Porque Dios ha hecho cuerpo, como diríamos, carne, espíritu y alma. Y la primera resurrección que establece, que por ejemplo participa Dios con los cristianos, realiza en nosotros, el Señor que viene a nosotros, es levantarnos de aquel lugar espiritual en donde estamos verdaderamente postrados en muerte.
la resurrección del alma. A partir de ahí siguen después la recuperación del cuerpo. El cuerpo está muerto por el pecado. Por eso se establece ese conflicto, ¿no es cierto? Como dice San Pablo, entre la carne y el espíritu. Contemplo, dice el apóstol, en mí, sí, una ley en mis miembros que es contraria a la ley del espíritu. Porque el espíritu me dice, por la ley, esto. Pero mi cuerpo se niega. Busca hacer otras cosas, busca hacer lo contrario. Parece que está habitado, impulsado por espíritus en oposición a Dios. Y es así, sí, justamente. Si este precisamente es el combate místico que tenemos que desarrollar, que desde el principio. Algún espíritu se metió en el lugar de la vida, se metió en el Edén, engañó al hombre y sigue haciéndolo. Y sigue haciéndolo con éxito cuando encuentra la debilidad en la carne. La carne no es el cuerpo biológico así tomado literalmente. La carne son las tendencias, los hábitos, las costumbres a los que estamos atrapados y que en nosotros nos mueven a la comisión de ciertos hechos, y muchas veces diríamos casi inevitable, porque está en la naturaleza, entre comillas, caída del hombre, la realización de tales hábitos que no son agradables, no son precisamente aquellos que obran y que hacen a la voluntad de Dios. Por eso observamos esa especie de pulseada, ¿no es cierto?, entre el espíritu y la carne. El espíritu tiende, uno diría como hablamos siempre, hacia adelante y hacia arriba. La carne tiende hacia atrás y hacia abajo. Y bueno, nosotros, ¿qué elegimos? Y elegimos lo que podemos, lo que nos parece mejor, aquello a lo cual estamos habituados. Entonces elegimos hacer aquello que nos gusta, lo que consideramos favorable para nuestra alegría, para nuestro entusiasmo. Bueno, llevamos a cabo las llamadas así ligeramente obras de la carne caída, sí. Entonces ahí nos alejamos de Dios. Las cosas que tienen que ver con el Espíritu y las que tienen que ver con el Espíritu son aquellas que el Espíritu Santo de Dios, para eso nos manda el Espíritu, ¿no es cierto?, despierta en nosotros, nos recuerda a través del testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y como tal es la conducta, tiene que ser propia conducta la que Dios quiere como Padre nuestro y la que tenemos que querer nosotros finalmente, si discernimos y percibimos claramente que Dios está en nosotros y con nosotros, y que nosotros estamos alejados de Dios. Dios no se alejó, Dios está con nosotros, se queda con nosotros y en nosotros, y mayor testimonio que el que está dando es imposible ser dado. La palabra del... Sí. No, perdón, a veces interrumpimos, vos decís Dios está con nosotros, y uno a veces interrumpe y casi con cierto sarcasmo dice puntos suspensivos, aunque no se note. Aunque no se nota, y muchas veces no se nota, Fabián. Recordaba un saludo paulino, ¿no es cierto? Sí, la gracia del Hijo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo que sea con todos ustedes. Fíjate vos que en esa operación procesional que hace Dios en nosotros para recuperarnos para la vida y su plenitud, viene para nosotros, y en ese orden necesario, la palabra del Padre, ¿no es cierto? La gracia del Hijo, porque es un regalo el Hijo, y la comunión del Espíritu Santo, finalmente, esa unión con Dios, plena unión, en el Espíritu Santo que da testimonio con nuestro espíritu, hace que finalmente queremos integrados a ese Dios que trabaja en nosotros y el cual debemos darle la materia para que haga su trabajo, y la materia somos nosotros, que haga Él en nosotros lo que nosotros no podemos hacer para acercarnos a Él. Y entonces otra vez volvemos a repetir, es cuando abre nuestro ojo que está cerrado, nuestro ojo espiritual, cuando abre nuestro oído, cuando permite que comenzamos a movernos, a caminar, a seguir el camino. Y esto siempre lo vamos a repetir, porque siempre el Evangelio debe ser entendido
entendido desde el nivel en que está establecido, escrito por la palabra de Dios y discernido por el Espíritu que a tales efectos para su discernimiento nos envía Dios. Dios mismo viene a nosotros. ¿No entendés? Yo te lo explico. Así, de una manera casi coloquial, nos conversa Dios. De la manera en que lo hacía Jesús. Jesús hablaba con nosotros, con un estilo cotidiano, ¿no es cierto? Con parábolas, fíjate, como que le está enseñando a un niño que no puede entender mucho. Pero finalmente nos lleva de aquí abajo, dijimos, a los lugares más elevados, sí, a lo más elevado de los cielos, a lo más elevado de una comprensión espiritual que es vida y no menos. Pero eso tenemos que experimentarlo, vivirlo. Y lo podemos y lo debemos hacer, finalmente lo comprobaremos. De ahí el testimonio, Fabián, que vos muchas veces lees de tantos santos. Estabas haciendo referencia al iniciar el programa a propósito de aquellas figuras que recordamos hoy, ¿no es cierto? Y bueno, sí, todos ellos en su momento advirtieron claramente estas cosas, y por eso fueron para nosotros veraces testigos de la vida, voceros de la palabra de Dios. Uno se refiere a un San Bernardo, un San Agustín, a un San Juan Crisóstomo, tantos santos que vemos, Santa Catalina de Siena, etcétera, multitud de los mismos, hermanos nuestros, que han visto cosas que a lo mejor no vemos nosotros, pero a los cuales se les dio por parte del Señor el mismo testimonio, que lo han entendido porque se han acercado más plenamente a aquella palabra que ha venido del amor de Dios. Si vamos al Evangelio, vos fijate, había ahí, sentado al borde del camino. Vos sabés que, Fabián, Jericó y Jerusalén son los dos extremos de un camino que conduce de un lugar al otro. Es una subida. Fíjate que es muy frecuente la frase en Jesús cuando dice a los que lo siguen, a sus discípulos y a mucha gente que también lo seguía: vamos subiendo a Jerusalén. Miren que vamos subiendo a Jerusalén. Partían de Jericó. De Jericó a Jerusalén hay, como quien dice, un camino. Es como decir de este mundo al Padre, ¿no es cierto? Pues nosotros los cristianos vamos también a Jerusalén, pero a la Jerusalén de arriba, a la celestial, a la definitiva. Y vamos desde aquí abajo, esta Jericó espiritual también, que es este mundo. Recordemos que la primera ciudad que tuvo que conquistar el pueblo elegido de Dios con el poder de Dios, que se oponía a la presencia del pueblo elegido en la tierra prometida, era Jericó. De ahí a Jerusalén, el lugar, digamos, de la presencia de Dios. Vamos subiendo. Al borde del camino que conduce de un lugar al otro estaba un ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo. Ahora, fíjate lo curioso, venía Jesús, ¿no? Jesús por el camino. Fíjate, cada una de estas palabras tiene una intención decisiva. Va Jesús por el camino. Él es el camino. Va por el camino. Ubiquémonos todavía en el camino. Ahí van a pasar cosas. Aparece al borde, no en el camino, un ciego. Claro, no podía. El borde del camino era el único lugar donde podían estar los ciegos, los paralíticos, los marginados de aquel momento. Digo, de esto del borde del camino no es un detalle menor. Me parece que es como estar alejado, como estar apartado, como estar por fuera del sistema, digamos, se diría hoy. Y sí, tal cual. Pero de todas maneras, fíjate lo meritorio. Si vos pones un ciego en un camino es como un tropiezo, pero el tipo no ve a quién viene, no sabe a dónde ir, entonces aparece ahí en un lugar que no es el mejor. Entonces hay que ponerlo al costado del camino, ¿no? Para que no genere tropiezo. Estaba ahí, pero hacía algo él. Tenía en perfectas condiciones el oído y podía hablar, ¿ves? No era ni sordo ni mudo, era ciego. Bueno, y oye que viene Jesús. Y había oído hablar de Jesús. Y sabía que a Jesús se le llamaba el hijo de David, nada menos, el Mesías. Y creía este hombre. ¿Por qué decimos creía?
Sí, oye que viene Jesús. Entonces cuando percibe por el oído que está cerca, comienza a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten compasión de mí. Bien, Miguel, hacemos así. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. ¿Qué encierra este grito? Lo charlamos en un ratito después de la pausa musical, ¿te parece bien? Perfecto, Fabián. Muy bien, ha llegado el momento que descanse el señor Miguel Carreras, que bien merecido por cierto lo tiene, y que trabaja quien es tan importante para este espacio, a la luz de la palabra, Silvia Patricia de la operación técnica, y nos traiga el momento musical con este tema de Dumas y Mari, Abre nuestros ojos, Señor. Abre nuestros ojos, Señor, para caminar hacia ti. Suplicamos desde el corazón, ten compasión, Hijo de David. Suplicamos desde el corazón, ten compasión, Hijo de David. Queremos ver, Señor, tus sendas. Estamos al borde del camino, gritando con todas las fuerzas, como el ciego Bartimeo. Con fe soltamos nuestro manto, saltamos hacia tu presencia. Abre nuestros ojos, Señor, para caminar hacia ti. Suplicamos desde el corazón, ten compasión, Hijo de David. Suplicamos desde el corazón, ten compasión, Hijo de David. Queremos ver, Señor, tus sendas, seguirte por este camino, el camino del amor, como al ciego Bartimeo. Haznos, Cristo, el llamado, como el ciego ser curados. Abre nuestros ojos, Señor, para caminar hacia ti.
por Silvia Patricia, y esta canción que hace referencia a este texto que estamos compartiendo en este nuestro encuentro a la luz de la palabra, abre nuestros ojos, Señor. Estamos compartiendo entonces este 30º domingo durante el año, domingo 24 de octubre, y todo lo que tiene que ver con el desarrollo litúrgico, donde se nos propone el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Y Miguel, antes de la pausa musical, que tiene mucho que ver con este texto que estamos compartiendo, había quedado pendiente una reflexión, una pregunta. ¿Qué encierra el grito del ciego? Hijo de David, ten piedad de mí. ¿Qué es lo que encierra, Miguel? Y encierra algo que es muy importante, y yo diría que es capital. Encierra la fe. Porque vos fíjate, ¿a quién acude el ciego? El ciego marginado socialmente. Sí, estaba a un costado del camino. Si se hubiera quedado sentado ahí, bueno, estaría per secula seculorum, como quien dice, ¿no? Si alguien no lo ayuda. Y vos fíjate que la ayuda y el pedido de la ayuda parte del ciego. Parece que nadie se le acercó para darle una satisfacción respecto de lo que lo aquejaba. Él pedía ayuda. Y le pedía ayuda al único que podía ayudarlo, al único que podía ayudarlo, que venía por ese camino, por un camino que parece que era él que mejor lo conocía, no que estaba al borde porque no lo transitaba, sino el Señor que venía transitándolo y conduciendo como guía a su vez a un grupo de personas. Unos lo seguían de cerca, otros de más lejos. Y en la canción que acabamos de escuchar, Fabián, vos fíjate que escuchamos un término muy apropiado, la mejor definición, el camino del amor. El camino del amor no es muy conocido. Y estaba al borde del camino del amor el ciego, no estaba lejos. Tú no estás lejos del reino de los cielos. ¿Y a quién le pide que tenga compasión de él? Al rey de ese reino, al que es el mismo camino del amor, por el cual viene seguido de aquellos que verdaderamente han creído en él también. Un grupo que lo sigue de cerca, siempre lo decimos y lo hemos dicho en otros comentarios a propósito de los evangelios, sí, aquellos que son primero, como quien diría, discípulos, después misioneros y finalmente testigos, porque siguiendo al Señor fielmente ven todo lo que el Señor hace. Y acá vemos lo que hace el Señor también. ¿Qué dice Jesús? Porque lo quieren hacer callar al ciego, que está gritando, puede hablar, reconoce al que viene por el camino, lo oye, se da cuenta que Jesús, el hijo de David, y que háganlo callar, que no. No, el Señor dice, tráiganlo. Y vos fíjate que en este tráiganlo por parte del Señor, hay también hacia nosotros una orden. Cuando somos conscientes de que por el camino del amor viene siempre el Señor presidiendo la marcha, Él es el camino, y el Señor advierte quienes están cerca y no pueden llegar. ¿A quién envía? Y nos envía a nosotros también. Fíjate, Fabián, nosotros debemos serlo, ¿no es cierto? Testigos. Debemos ser misioneros. Traer al Señor a todos aquellos que están cerca, por múltiples razones. No vamos a empezar ahora a especificarla, pero muchas. Una de ellas es la ceguera, puede ser otra cosa, puede ser la parálisis, puede ser la sordera, la mudez, etcétera. Pero ¿podemos traerlos? Sí, como trajeron al ciego, y lo trajeron delante de Jesús. Es lo que hacemos nosotros cuando misionamos, por ejemplo. Misionamos, ingresamos en alguna casa, conversamos con alguna persona, motivamos un interés que previamente no existía en el otro, y finalmente, ¿a quién llamamos? ¿A quién traemos? ¿Cuál es el que viene finalmente? El que va a hacer el milagro. No somos nosotros. No somos como aquellos que trajeron al ciego y lo pusieron delante de Jesús.
¿Y Jesús qué le pregunta? ¿Qué quieres que haga? Haga por ti. El hacer. Dijo Dios, hizo Dios. Señor, que vea. Bueno, era el problema que tenía que resolver el ciego. ¿Y qué ve Jesús? En una sola frase lo resume todo y lo hace todo. Tu fe te ha sanado, vete. Ya está. Ya lo vio Jesús. Ya vio todo lo que hay que ver en él, y todo lo que hay que ver en él es suficiente para que le diga lo que le dijo después de hacer lo que tenía que hacer. El Señor quiere y puede, va y quiere ahora, y como puede lo hace. Y el ciego ve, y el ciego sigue. Mirá qué bien que lo vio el Señor. El ciego no se fue a su casa gritando de alegría, me curaron, ahora veo, y festeja, hace una fiesta con los amigos. No, el Señor inmediatamente lo sigue a Jesús por el camino. Eso es lo que hace. En cuanto recupera la vista, sigue al Señor. Estamos hablando de la vista espiritual. Claro, sigue al Señor de la vida por el camino espiritual, el camino del amor, y sabe que esa es su ruta definitiva. Que la curación es para eso. Ten piedad de mí, decía, ¿no es cierto? Clamaba el ciego. Compasión, piedad tuvo el Señor. ¿Quién es el que tuvo misericordia del ciego? El Señor. Entonces puede ir por el camino, y en el camino va a recibir cosas, muchas cosas. Va a recibir la revelación de la verdad, de la plenitud de la verdad, y ese camino lo va a conducir a la vida. Una vida no como esta vida social que en cierto sentido está padeciendo el ciego, marginado, alejado de la posibilidad, ¿no es cierto?, de la asociación con tantos seres, porque el prejuicio humano funciona, sabemos de qué manera, y en general, así como hacía con los leprosos, con todos aquellos, llamémosle discapacitados, bueno, los marginaba, no les servían a los fines en que generalmente para la sociedad uno usa del otro y procura que el otro sea útil y esté en las mejores condiciones. Este era desechable, este estaba al borde del camino, pero no era desechable para Jesús. El Señor veía otra cosa, el Señor lo vio, y lo que vio el Señor en él fue otra cosa, fue la fe. Fue que éste hablaba de una manera diferente. Este verdaderamente creía, y entonces el Señor, ¿qué hace? Y hace con él lo que él precisa, integrarlo al camino, en el cual cree y no puede ver, ahora lo va a ver, y ahora va a comprobar todo lo que el Señor hace en todos, en él, por ejemplo. Encontramos a Jesús un servidor, aquel que lava a los pies a sus discípulos, aquel que nos enseña en la última cena a hacer lo mismo. Cuando Jesús le pregunta qué quieres que haga por ti, está sirviendo a aquel que lo necesita, está sirviendo, en este caso el no vidente, como se dice ahora, al ciego. El Señor siempre está sirviendo, porque el Señor vino a servir, no vino a ser servido. Y esa es tarea precisamente de aquel que verdaderamente ama, el que se pone a los pies del otro. Fíjate que tantas veces hablamos de lo que posiblemente teológicamente definimos a lo que llamamos misericordia, ¿no? ¿Qué es la misericordia? Es el amor de Dios, inclinándose ante la miseria del corazón del hombre. Fíjate vos, inclinándose ante la miseria del otro, ¿eh? ¿Hasta qué lugar más bajo el Señor desciende? Está bien, uno dirá, bueno, vino de la eternidad al tiempo, vino de los cielos a la tierra, el Señor vino a nosotros y somos tierra, hasta que quedemos debajo de la tierra inclusive, porque de la tierra, del barro, fue hecho el Adamá, ¿no es cierto? Vino a esto, vino para llevarnos al lugar más elevado. ¿Cuál es? El lugar de Dios, en donde habita el Señor, es donde está la plenitud de la vida. Esto lo repetimos siempre, Fabián, pero a ese lugar viene a llevarnos, viene a buscarnos para llevarnos a ese lugar. Es el amor de Dios, que no es menor que el amor que tiene Dios por sí mismo, y el amor que es único y mismo siempre, porque es amor. El amor que no tiene límite, que no tiene definición posible desde el punto de vista
racional, intelectual, lingüístico, no, el amor. El amor que es una experiencia plena de vida, plenitud de vida. Eso es. Y esa vida que irradia aquel que verdaderamente ama y cuyos efectos se muestran claramente en aquel que los percibe, y creo que todos podemos percibirlo. Quizá antes, quizá después, en el tiempo en que estamos en esta vida existencial, pero podemos percibirlo. El ciego es un caso. Fíjate vos, siguió al Señor por el camino. Y bueno, estaba al borde del camino. Uno decía, no estaba tan lejos. Sí, bueno, pero si se queda ahí, se muere. No conoce finalmente el camino que lo lleva a la vida, ni finalmente ve la vida. No verá la vida, sino. Y esto tenemos que decirnos una cosa, Fabián. ¿Cuántas veces mencionamos la frase, hoy lo hicimos? El Señor lo miró y lo vio. Y claro, Él ve lo que no vemos nosotros. Viene también a restaurar nuestra vista espiritual, a ver si comenzamos a ver en serio al otro, si no empezamos, como siempre lo hacemos, desde el prejuicio que parte de lo social hasta los extremos más extremos, vaya la redundancia, hasta la visión más simple. ¿Qué vemos en el otro? Y vemos a alguien que nos pueda servir, sino para qué lo queremos. Buscamos ser servidos, no servir. No vemos en el otro aquello que el otro necesita y que podemos hacer por el otro. Fíjate que es una inversión, ¿no? Copernicana, si querés, por así decirlo, ¿no? Tenemos que vertirnos con y en el Señor, cambiar de camino de una manera opuesta y radical. Entonces todo lo que queremos desde el lugar adámico, si le llamamos el apunte a la ley que rige estos miembros que quieren hacer contra la voluntad del Espíritu, la voluntad personal, y entonces nos vamos alejando de aquel centro donde habita Dios, que es el que nos busca a todos para que podamos volver a Él. Pero lo que hacemos, lamentablemente, ahora, ¿quién nos puede ayudar verdaderamente? Aquel que nos mira y nos ve. Con la mirada de Dios nos ve, claro. El único que ve es Dios. Si el único que conoce eso que somos es el que nos hizo. Ese puede ver en nosotros y se da cuenta dónde está la falla. Está muy adentro, no es fácilmente visible. Hay que penetrar hasta lo más hondo del alma. Y quiere y lo hace y puede, y Jesús es eso, es la misericordia de Dios. Bien, nos estamos yendo, por tanto tenemos que apelar a la síntesis, creo que para la última pregunta de este encuentro, Miguel. Vete, tu fe te ha salvado. En consecuencia, ¿la fe salva, Miguel? Claro, la fe que salva. Digamos, la fe, vos fíjate, siempre decimos la vida es un regalo, es una gracia de Dios. Y Dios hace todo en todos. La fe, ¿de dónde procede la fe? La fe es un don de Dios. Es una donación de Dios, no es un mérito humano. Por la fe el Señor nos justifica, nos da, nos dona, un don, donación, la fe. Bien, y esa fe en nosotros encuentra cabida, encuentra lugar. Si encuentra lugar en nosotros, vamos a empezar a funcionar desde la fe. Más bienaventurado el que cree sin ver, no el que ve, el que dice ver para creer, no. Creer primero. Y creer en cosas que muchas veces nos parecen, bueno, medio alocadas, ¿no es cierto? Por aquello que decía San Pablo, la locura de Dios, ¿no es cierto? Es mayor que la cordura de los hombres. La cordura de los hombres se detiene de una manera que la limita, se detiene siempre en la pura racionalidad, pero la mente humana tiene sus límites, decimos siempre, y esto es cierto, y esos límites se impiden volar hacia lugares mucho más elevados. Entonces, para volar es necesaria la fe. La fe, ahora vamos a repetir conceptos que mencionamos en otros tiempos.
Fabián, en otros evangelios. En la jaula del espacio y del tiempo estamos prisioneros. Hay que salir de la prisión de la jaula del espacio-tiempo. Y para salir de la jaula, alguien tiene que abrirnos la puerta porque no tenemos la llave. Y la llave la tiene aquel que viene a nosotros. Y abre la jaula para que, como el pájaro, salgamos a volar. No nos quedemos limitados entre esas cuatro paredes. Entonces volemos y lleguemos finalmente a los lugares inexplorados por la experiencia espiritual humana. Y ahí vamos a entender y a conocer verdaderamente para qué estamos destinados, para qué nos hizo Dios, para qué lugar estamos hechos para habitar definitivamente. Vamos subiendo a Jerusalén, no nos quedemos en el punto de partida, no nos quedemos en Jericó. Hay que tirar esas murallas abajo, hay que romper las paredes de la jaula. Entonces comencemos a subir. La cuesta es empinada, ojo, no es fácil. Los discípulos de Jesús, Juan, Pedro y Santiago, cuando contemplaron la transfiguración del Señor, tuvieron que subir una empinada cuesta que si no lo lleva el Señor, solos no pueden. Pero si subimos y llegamos a la Jerusalén de arriba, ahí contemplaremos la figura del que es el todo y que es nuestra figura finalmente también. Porque vamos a ser semejantes a aquel que nos guía, nos conduce, nos plenifica. Ahí está recuperada la vista y todos los sentidos espirituales. No más muerte, no más limitación tan humana como la del hombre en una jaula. Muy bien, Miguel. De la misma manera que cada encuentro, cada programa, comenzamos, de la misma manera terminamos. Ha sido un gusto encontrarnos contigo, Silvia Patricia, tan importante y fundamental en la operación técnica. Es un gusto encontrarnos con los hermanos y hermanas oyentes de este espacio, La Luz de la Palabra, desde Radio Fe Latina. Que tengan una bendecida semana y si el Señor así lo desea y lo permite, nos encontramos dentro de 7 días aquí es Radio Fe Latina para volver a compartir un nuevo encuentro a la luz de la palabra. Hasta entonces, si Dios quiere, Miguel. Bueno, Fabián, es un gusto de parte de nosotros realmente. Y fíjate vos que a través de comentarios que me llegan, es un gusto también para la audiencia. Ya muchas veces comentamos, uno no lo hace por jactancia, sino por un entusiasmo verdaderamente cristiano. Va creciendo el número de personas que se integran a esta audiencia, porque evidentemente la palabra la precisamos todos. Y tenemos que renovarnos en esa palabra que también a su vez nos renueva y nos renueva para la vida y su plenitud. Siempre es así. Yo te deseo lo mismo que vos a nosotros, que tengas una feliz semana junto con los tuyos, junto con todo aquello que es tu quehacer, siempre periodístico, siempre destinado a ilustrar al soberano. Así que te mandamos un abrazo grande y será hasta el próximo domingo, Dios mediante. Fabián. Hemos compartido hasta aquí a la luz de la palabra. Será hasta nuestro próximo encuentro, siempre por Radio Fe Latina.